1,32 más o menos capa. 1,30 y tanto da. Bien. Aplico la otra fórmula. Acuérdense que yo tengo tres fórmulas en la diabática. La otra fórmula va a ser T2 sobre T1 igual a B1 sobre B2 a la capa menos 1. Y de acá, ¿qué van a sacar? La temperatura 2. La temperatura 1 la conozco, que es 80 más 273. Conozco la relación de los volúmenes. 1,29, póngale en el capa que sale de acá, 1,29. Y me da la temperatura 2. Ya les digo, acá tengo la calculadora, cuánto vale más o menos. Sería 353 por 345 elevado a la capa menos 1, que sería 1,29 menos 1, le da más o menos una temperatura de 509, 510 grados Kelvin. Acá. 509, 510 más o menos por ahí, sí, de acuerdo al redondeo. Bien. ¿Cuánto vale la variación de energía interna? Cualquiera sea el proceso, siempre la variación de energía interna, la masa por el calor específico, volumen constante por delta T. Esta expresión que yo tengo acá es la famosa relación de Mayer, que Cp menos Cv es igual a R. Y además sé también que kappa, que era Cp sobre Cv, o sea que el Cv que está dividido lo paso multiplicado y me queda que kappa por Cv igual a Cp. Ese valor vengo y lo reemplazo en la relación de Mayer y me queda finalmente esta expresión del Cv. O sea que Cv va a ser igual a R, que es dato, sobre kappa menos 1. Kappa hemos dicho que... Entonces voy directamente, reemplazo, la masa la conozco, Cv la saco de acá y la variación de temperatura también la conozco, que es la temperatura 2 menos la temperatura 1. Y de esa manera saco el valor de la variación de energía interna. Recuerde, siempre la variación de energía interna, es la masa por el Cv por el delta T, siempre. Y más o menos, acá con la calculadora, delta U va a ser casi cerca de los 50 en moneda kilojoule. Es el valor entonces de la variación de energía interna. Vamos al 6. El 6 es algo parecido. Cierto gas con comportamiento ideal le da el kappa 1,67, que está a una presión de 1,5 por 10 a la quinta pascal y ocupa un volumen de 0,04 metros cúbicos. ¿Qué dice la fórmula principal de la diabática? P1, B1 a la capa igual a P2, B2 a la capa. De ahí, ¿qué van a sacar? Van a sacar la presión 2, que es la presión 1, 1,5 por 10 a la quinta, sobre el volumen 1 sobre el volumen 2. Y eso le da más o menos 4,7 por 10 a la quinta pascal. Este valor que tiene acá. 4,6, 4,7 por 10 a la quinta pascal. Bien. ¿Cuánto vale el trabajo por definición? Vale P1, B1 menos P2, B2, todo sobre kappa menos 1. Kappa a la menos 1. Como ya conozco todo lo único que tiene que tener cuidado con las unidades, nada más acá, ¿no? Entonces, me va a dar un trabajo negativo. ¿Por qué un trabajo negativo? Porque acá dice se comprime adiabáticamente. Entonces, el trabajo tiene que ser negativo. Entonces, ¿conozco la presión 1? Sí, 1,5 por 10 a la quinta pascal. ¿Conozco el volumen 1? Sí, 0,08 metros cúbicos. Menos la presión 2, es la que acabo de sacar. El volumen 2, 0,04.
todo dividido en capa 1,67 menos 1. Y ahí le da el resultado en joule o en kilojoule, en lo que ustedes quieran. Relación entre la temperatura y el volumen. Yo sé que T1 por B1 a la capa menos 1 igual a T2 B2 a la capa menos 1. De ahí saco la relación que T2 sobre T1 igual a B1, que sí lo conozco, sobre B2, que sí lo conozco, elevado a la capa menos 1. B1 vale 0,08, B2 vale 0,04, o sea que tengo 0,08 dividido en 0,04, me queda 2, y 2 lo elevo, 2 lo elevo sobre T1, más o menos, un poquito más, un poquito menos, 1,6. 1,6. O sea que T2 sobre T1 es igual a 1,6. Entonces, como vemos, la temperatura final T2 va a ser 1,6 de la temperatura 1. Entonces acá, como vemos, la temperatura final es mayor que la inicial. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que el gas se calienta. El gas se calienta. Vamos al 7. Un cierto gas con comportamiento ideal, 1,29 el kappa, ocupa un volumen de 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos a una presión de 1,1 por 10 a la quinta pascal. Un volumen de 1 por 10 a la menos 2. Bien. Aplicamos la fórmula P1 B1 a la capa igual a P2 B2 a la capa. Lo que no conozco acá es la presión. O sea que la presión 2 vale la presión 1, que es 1,1 por 10 a la quinta pascal, por el volumen 1, que vale 5 por 10 a la menos 3, sobre 1 por 10 al cuadrado. De ahí saco la presión 2. Más o menos ya les digo cuánto da la presión. 4 por 10 a la quinta pascal. Sería esto que tengo acá. Igual que hace rato. Calculo el trabajo. Presión 1, que ¿Cuánto la le da, conozco, profe? Disculpe. por el 4,77 por 10 a la quinta pascal. Moneda más, moneda menos, pero anda por ahí. Bien. Calculamos el trabajo. El trabajo va a ser presión 1, que la conozco, por el volumen 1, que también lo conozco, menos la presión 2, que la acabo de sacar, por el volumen 2, que lo conozco. Todo es dividido en capa menos 1. Bien. Y hago igual que ese rato. T1 por B1 a la capa menos 1 igual a T2 B2 a la capa menos 1. Entonces T2 sobre T1 es igual a B1 sobre B2 a la capa menos 1. ¿Conozco B1? Sí. ¿Conozco B2? También. Capa conozco es 1,29, menos 1 es 0,29. O sea que me da una relación ahí en cuanto a las temperaturas, más o menos de unos 59, más o menos unos 58. Es lo mismo entonces, la temperatura 2 va a ser mayor que la temperatura 1. Por lo tanto, estoy en un proceso de, está energizándose, el proceso de calentamiento. ¿El gas caliente ahí, profe? ¿Cómo? Ahí también el Eso le gas se dicen, calienta. sí, sí, señor, igual que hace rato, igual que se calienta. Bien, 8.
Un cierto gas está sometido a una presión de 1,2 atmósferas y ocupa un volumen de 30 litros. Después el gas se comprime adiabáticamente a un tercio de su volumen. Supone que el gas tiene un comportamiento ideal. Esto es aire, 1,44. Tenemos que hacer, el pasaje de unidades. Acuérdense que 1,2 atmósferas son aproximadamente 101, 1,2 bar. O sea, ahí tengo que dividirlo, profe, a 101.300 para que lo pase a Pascal. vamos directamente a 1,2, multiplicarlo por 1000 para que te den kilopascal. Perdón, por 100 para que te den kilopascal. Ah, bien, profe. Acordate que una atmósfera, una atmósfera son aproximadamente lo mismo que kilo por centímetro cuadrado y aproximadamente un bar. Y un bar es aproximadamente 100 kilonewton por metro cuadrado, o sea, 100 kilopascal. Entonces, directamente la presión, vos multiplicas 1,2 por 100 y te va a dar 120 kilopascal. Aplica la fórmula. P1, B1, B2 a la capa y sacás la presión 2. La presión 2 vale la presión 1, 120 kilopascales. El volumen 1 lo conoces. Al volumen 2 también lo conoces. ¿Por qué? Porque acá tenés 30 litros. En cambio acá va a tener ¿cuánto? Un tercio, o sea, va a tener 10 litros. O sea que va a quedar acá 30 dividido en 10. Todo esto elevado a la capa. Y da más o menos, ya te digo, 580, redondito, 583 kilopascal. 583 kilopascal. Aplicamos la fórmula para el trabajo. P1, B1, menos P2, B2, todo dividido en capa menos 1. Y eso te tiene que dar un trabajo negativo, ¿por qué? Porque dice que se comprime adiabáticamente. Ojo que acá el volumen 1 y el volumen 2, que acá está en litro, hay que ponerlo en metros cúbicos, si no, no te da las unidades. O sea que 30 litros son 0,03 metros cúbicos. No se olviden de eso, si no, no le van a dar las unidades. Fíjate que el resultado acá te lo da en kilojoules, que más o menos, ya te digo cuánto es, en kilojoules, 2,3 más o menos da esto. 2,3. Un poquito más, un poquito menos. Negativo, ¿por qué negativo? Porque dice que se comprime adiabáticamente. Bien, aplico el primer principio. ¿Cuánto vale la cantidad de calor? Cero. Por lo tanto, la variación de energía interna es igual a menos el trabajo. Pero resulta que el trabajo acá era negativo. O sea que voy a tener menos, paréntesis, menos. O sea que de esa manera voy a poder sacar la variación de energía interna. Si esto era menos 2,2 negativo, esto acá va a ser 2,2 positivo. Y ahí aparece. Como el trabajo menor que la unidad, el entorno trabaja sobre el sistema, la variación de energía interna es mayor que cero, quiere decir que aumenta. La temperatura aumenta, por lo tanto, la energía interna, que es función de la temperatura, por ende tiene que aumentar también. Este dice, en un proceso adiabático con gas ideal, la presión baja, la energía interna de gas aumenta o disminuye. Bueno, acá lo que debemos pensar qué es lo que va pasando con cada uno de los valores. ¿Qué pasa cuando la presión baja? ¿Qué pasa con los volúmenes cuando la presión baja? ¿Qué pasa con la temperatura? Siempre utilizando la fórmula. Y después tenemos acá la expresión del primer principio, entonces disminuye la temperatura. Eso en base a qué? Al estudio del primer principio. Vamos al 10.
Un cilindro contiene 0,1 kilo de cierto gas con un comportamiento ideal 1,67. Le da la presión, le da el volumen, determina la temperatura final. Doble su volumen inicial según un proceso isotérmico y adiabático. Determina los trabajos en cada transformación. Acuérdense, en el proceso isotérmico, temperatura constante, la fórmula era P por B igual a constante, la ley de Boyle. Y en el adiabático ahí interactúan la presión, volumen y temperatura. Con esta fórmula, que parto de la ecuación general de los gases, P por B igual a GRT, saco la temperatura 1. ¿La presión cuánto vale? 1 por 10 a la quinta pascal. El volumen, cuando yo tengo acá en pascales, el volumen tiene aquí el metro cúbico, no la otra, ¿no? Sobre G 0,1 y el E, cópielo porque no le puse ahí, el R vale 8,31 Joule sobre kilogramo grado Kelvin. Este valor que tiene acá el R, 8,31 Joule sobre kilogramo grado Kelvin. Haciendo la operación me da acá 300 grados Kelvin. Reitero el valor de E, 0,31 Joule sobre kilogramo grado Kelvin. Bien, vamos a un proceso isotérmico. ¿Cómo es la fórmula? P por B igual a constante, o sea, P1V1 igual a P2V2. Esta es la famosa ley de Boyle, acuérdense. Y de ahí sacan la presión 2. Y la presión 1, que la conozco, el volumen 1 y el volumen 2, fíjese lo que dice. El volumen 1 vale 2,5. Se expande al doble, quiere decir que el volumen 2 va a ser ¿cuánto? Va a ser 5. Y de esa manera puedo sacar la presión del punto 2. Para un sistema, la presión 2 da 0,5 por 10 a la quinta pascal. 0,5 por 10 a la quinta pascal. Eso para un proceso isotérmico. Si fuese adiabático, ¿cómo es la fórmula? P1V1 a la capa igual a P2V2 a la capa. De ahí despejo la presión 2, que va a ser igual a la presión 1 por volumen 1 sobre 2 a la capa. Acuérdense en que el volumen 2 es 2 veces el volumen 1. Y de ahí van a sacar cuánto vale la presión 2 para un proceso adiabático. Más o menos 0,3 por 10 a la quinta. Este valor que tengo acá. 0,3 por 10 a la quinta. Calculo los trabajos. ¿Cómo era la fórmula para el trabajo en un sistema isotérmico? P1V1 por logaritmo neperiano de V2 sobre V1. P1 lo conozco, por 10 a la quinta pascal. Volumen 1 también lo conozco, por logaritmo neperiano de volumen 2 sobre volumen 1. Esto lo conozco, estos dos volúmenes. Ahí Me también da el volumen el 2 es dos trabajo, veces el que volumen es 1, profe. más o menos, claro, se tiene que cumplir eso. De ahí sacas de que sí, ese positivo. Ahora dice, hacemos lo mismo para el trabajo, de 1 de 2 son cada uno. La presión 2, ojo, estamos sacando para diabática, ¿no? El valor este que tengo dice, el trabajo
proceso isotérmico es igual, mayor o menor que el trabajo en el sistema adiabático. ¿Eso cómo lo van a hacer? Ustedes tienen, la isoterma tiene un perfil característico y la adiabática tiene otro perfil característico. Es decir, ustedes deberían graficar P por B igual a constante y graficar P por B a la capa igual a constante. Y van a ver el perfil que tiene cada una es totalmente distinto. Entonces, ¿cómo van a saber que tiene mayor trabajo? Por supuesto, por medio de los cálculos puedo saber, pero gráficamente. Recuerde que cuando ustedes tienen en presión volumen, el área S va a ser proporcional al trabajo. Entonces, ¿cuál da mayor área rayada? El proceso adiabático. Entonces, fíjense el dibujito que ahí aparece. Fíjese en el perfil que tiene el proceso cuando es el proceso 1-2, que es un proceso isotérmico. En cambio, el 3 es los dos tienen mayor abajo. ¿Qué es lo que hago? Proyecto sobre el eje de volumen, me da un área rayada, eso me da el trabajo. Tomo la diabática 2-3 y hago exactamente lo mismo. Proyecto sobre el eje del volumen y me da otra área. Por eso dicen, fíjense ahí tal. Si no está ahora. ¿Profe? Bien, seguimos. Bueno, el 11 se va a terminar el tiempo de... Tienes 6 minutos. Dice que el gas se comprime adiabáticamente. Sí, sí, ya, este es el último nomás. Gracias. Entonces, aplico el porteo y saco la masa. ¿Cuánto vale la presión en 1? 0,45. ¿Cuánto vale R? 294. ¿Cuánto vale la temperatura 1? 80 más 2, 70. Y de ahí voy a sacar la masa. Aplico nuevamente, es parecido, si no es igual al que vimos adelante. Presión 1 por volumen 1 en la capa igual a presión 2 por volumen 2 a la capa. Entonces de ahí saco el valor de... Luego reemplazo en las temperaturas. Ya conozco el valor de capa. Saco 2. Sí, es más, creo que el parecido, si no. Les dejo para que lo hagan ustedes al 12 y al 13. Eso quedaría por aquí. Lo hagan ustedes. Son más o menos parecidos, así que no van a tener mucho inconveniente. ¿Alguna duda? Pero este trabajo práctico todavía no está en el aula virtual, La ¿verdad? clase que viene. De todas maneras, es decir, el enunciado está. Ahora, ¿entendés? A este lo subo al aula virtual. Así lo puedan directamente seguir a la edición. En el aula virtual está el enunciado. ¿Sí? Así que salimos de acá y lo subo a esto para que ustedes lo vayan completando. ¿Estamos, chicos? La clase que viene vamos a hacer el práctico del primer principio aplicado a sistemas abiertos. Bueno. Bien, listo entonces. Okay. Nos vemos el martes que viene. Ya le estoy subiendo, si me esperan
Cuando salgo de acá 5 minutos ya le subo este desarrollo. Profe, después sigue de Nos vemos ciclo, entonces ciclo, el ciclo, martes que ciclo viene. combinado también después sigue. No, sigue primer principio en sistemas abiertos. Viene, claro, después viene Carnot, Otto 10, Brighton y ciclo combinado. Queda bastante Recién, todavía. recién. Sí, Chicos, sí. Ah, de salgo 10, y profe, gracias. me voy al aula virtual. La aula virtual para y le dejo el trabajo puesto. Nos vemos. Bueno, Chao, profe. Vivi. Chao, hasta Chao, luego. hasta luego. Chao, Ramón. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesora. Chao, ¿qué anda, Vivi? Chao, hasta luego, Hasta chicos. luego, profe, profesora, que esté bien. Igualmente, gracias. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.